Hola chicos, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el último tema del semestre de la materia de Físico-Química, en el cual se denomina leyes de la termodinámica. Cabe mencionar que en este video solo vamos a ver la parte teórica y la próxima semana vamos a cerrar con la parte de problemas. Comenzando con las leyes de la termodinámica, debemos de saber qué son. Describen el comportamiento de tres cantidades fundamentales: la temperatura, que ya sabemos que es la pérdida o ganancia de calor, que la denotamos en grados centígrados, grados Kelvin o grados Fahrenheit; la energía, que es la capacidad para realizar un trabajo; y la entropía, que se considera el desorden de las moléculas, y estas caracterizan a los sistemas termodinámicos. Matemáticamente, estos principios se describen mediante un conjunto de ecuaciones que van a explicar el comportamiento de los sistemas termodinámicos, recordando que un sistema termodinámico es el objeto de estudio y puede ser desde una simple molécula, el ser humano, o incluso agua hirviendo en una cacerola. Existen 4 leyes de la termodinámica y estas son cruciales para entender las leyes físicas del universo y la imposibilidad de ciertos fenómenos. Y vamos a comenzar con la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica aparece en el año 1930. Cabe mencionar que no en todos los ámbitos es reconocida como una verdadera ley, pero en este caso la vamos a ver. ¿Y qué me indica la ley cero de la termodinámica? El enunciado de la ley cero de la termodinámica dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico, independientemente con un tercer sistema, deben estar en equilibrio térmico entre sí. Este principio nos ayuda a definir la temperatura. ¿Qué significa esto? Si se fijan, tenemos dos imágenes. Creo que la más clara es la de arriba. Tengo el sistema A, tengo el sistema B y tengo también mi sistema C. Si nosotros vemos entre el sistema A y el sistema B, tengo el sistema C, que es el que me está relacionando al sistema A con el sistema B. El equilibrio térmico se va a lograr cuando la temperatura A sea igual a la temperatura de C y cuando la temperatura de B sea igual a la temperatura de C. Por lo tanto, va a llegar el punto de equilibrio térmico en el que tanto la temperatura del cuerpo A como el sistema A como la del sistema C, que se encuentra en medio de ambos, sea igual también a la de B. Es decir, temperatura de A es igual a temperatura de C igual a temperatura de B. Esa era la ley cero de la termodinámica. Ahora vámonos con la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica piensa en grande, ya que se refiere a la cantidad total que hay de energía en el universo, y en particular declara que esta cantidad total no cambia. Nos menciona entonces el enunciado de la primera ley de la termodinámica que un sistema cerrado puede intercambiar energía con su entorno en forma ya sea de trabajo o de calor, acumulando energía entonces de forma interna. Este principio es una generalización del principio de conservación de la energía mecánica. El principio de la conservación de la energía es el que nosotros ya conocemos, que dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y cuando yo genero trabajo o puedo generar calor. Y es lo mismo, también puede que la energía química se convierta en otro tipo de energía, es decir, la energía en un sistema se transforma, mas no se pierde. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Nosotros recordamos el término de entropía. La entropía es el desorden de las moléculas y la entropía del universo nos dice que tiende a aumentar. Sin embargo, vamos a mencionar dos enunciados equivalentes en la segunda ley de la termodinámica. La primera es el enunciado de Clausius, que nos dice que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. El otro enunciado sería el enunciado de Kelvin-Planck, que nos dice que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción del calor procedente de un foco y la conversión de este calor en trabajo. Es decir, que siempre va a haber entropía interviniendo en estos procesos.
La tercera y última ley de la termodinámica que vamos a ver plantea que la entropía de un sistema, conforme se vaya acercando al cero absoluto, va a ser una constante definida. ¿Qué significa esto? O dicho en otras palabras, que cuando se llega al cero absoluto, el cero absoluto se considera menos 273 grados Kelvin, la entropía va a poseer un valor mínimo constante. Y al llegar al cero absoluto, en unidades Kelvin, los procesos físicos se detienen. Si se fijan la entropía en los sistemas, por ejemplo, en la parte de gaseoso, la entropía es mayor porque las moléculas se encuentran más en movimiento. Cuando paso a una parte líquida, la entropía va a comenzar a disminuir. Y cuando ya estoy en un estado sólido, la entropía es menor. ¿Por qué? Porque tengo las moléculas en menor movimiento. Que es un ejemplo muy importante de la tercera ley de la termodinámica para que nos quede muy claro. Por ejemplo, si se fijan, cuando yo congelo un alimento, yo estoy disminuyendo la temperatura. No llego al 0 Kelvin porque es imposible, no tengo un congelador con tanta capacidad de enfriamiento, pero bajo mucho la temperatura. Al disminuir la temperatura, entonces estoy disminuyendo la entropía. Por lo tanto, al disminuir la entropía, estoy deteniendo los procesos bioquímicos que se generan y que generan la degradación del alimento. Por lo tanto, al congelar, disminuyó la entropía, detengo estos procesos y mi alimento se conserva por más tiempo. Este es un ejemplo importante de la tercera ley de la termodinámica. ¿Sí? Sobre cuestión de cálculos, y vamos a detallarnos un poquito en la primera ley de la termodinámica. Las otras las vamos a ver únicamente de manera teórica, por lo que es importante únicamente conocer el concepto y a qué se refiere cada una de las leyes. Finalmente, vamos a ver entonces las aplicaciones de la primera ley de la termodinámica que posteriormente vamos a ver en parte cálculos. ¿Cuál es la ecuación que rige a la primera ley de la termodinámica? Vamos a tener esta ecuación Q, que denota la expresión de calor, W, que se denota para la expresión de trabajo, y delta U, que se denota como energía interna. Esta es la expresión de la primera ley de la termodinámica. Y tenemos dos expresiones porque esto simplemente es despejando delta U. Vamos a tener entonces, si nosotros tenemos un proceso que va de un estado 1 a un estado 2, variando ya sea P, que nosotros sabemos que es presión, o B, que es variando volumen, entonces vamos a poder tener varios procesos. En este caso, vamos a tener, cuando es una primera ley de la termodinámica, vamos a ver que tengo una temperatura constante. Vamos a tener entonces tres procesos que se pueden dar. El proceso isotérmico, iso es mismo, térmico es de temperatura, es temperatura constante. El proceso isobárico es cuando ya hablamos de que hay una presión constante. Y tenemos un proceso isócoro, que es cuando estamos hablando de un volumen constante. ¿Sí? En este caso voy a explicar un poquito cómo es que tienen esta forma si yo estuviera graficando el paso del proceso 1 al proceso 2 o del estado 1 al estado 2 de un sistema en el caso de los tres. Si ustedes se acuerdan, en la ley de Boyle me dice que si yo aumento presión, entonces el volumen disminuye. Esto me genera que la gráfica a temperatura constante de un proceso isotérmico sea tal cual. Aumento la temperatura y disminuyo volumen. Es lo que nosotros queremos denotar. Si nosotros nos vamos en un proceso
isotérmico, vamos a contemplar la fórmula que dice que el calor es igual al trabajo. Esa es la que nos va a guiar un proceso isotérmico, eliminando el concepto de energía térmica interna, porque la temperatura es constante. En un proceso isocórico vamos a seguir este concepto, que es el desglose de esta misma ecuación que nosotros ya vimos, donde dice que el calor va a ser igual a el cambio de energía interna, donde vamos a denotar el trabajo, vamos a eliminarlo. ¿Por qué vamos a eliminar el trabajo? Porque en este caso no se va a generar trabajo en un proceso isocórico, entonces únicamente vamos a tener el que calor es igual a el cambio de energía interna. ¿Sí? Entonces, si se fijan, para cada uno de estos procesos nosotros tenemos la variación de la misma fórmula, por lo cual tenemos una fórmula base y las variaciones de acuerdo al proceso que se esté dando en el sistema. Es decir, si el sistema tiene una presión constante, un volumen constante o una temperatura constante. ¿Ok? Esto es lo único que vamos a denotar en la parte teórica, y posteriormente vamos a realizar los problemas en los cuales vamos a ver cómo se aplica la primera ley de la termodinámica en distintos sistemas, y de acuerdo al caso vamos a ver qué problemas se resuelven. ¿Ok? Hay que realizar entonces la actividad. Gracias.